Bienvenidos a todos al episodio 4 de goles. Esta semana nos hemos descargado los goles de la segunda Bundesliga. Como todas las semanas, dinámica de todas las semanas, veremos el clip una vez, sin estar yo hablando, y a partir de ahí empezaremos a analizar un poquito los comportamientos tanto defensivos como ofensivos. ¿Vale? Es una reacción en directo con vosotros y bueno, pues que la aprovechéis para poder incluir todos estos conceptos que podemos ir viendo en vuestros contextos, ¿vale? Vamos a empezar con el Braunschweig Paderborn y lo dicho. Vale, ahí tenemos el gol y vamos a darle un poquito desde el inicio. Primero de todo, los despejes. Los despejes normalmente se suele decir que no se despeja al medio, que asegures hacia la banda, etcétera. Este tipo de despejes de este central yo creo que no está mal, porque en principio los jugadores del Paderborn están en esta lateralidad derecha, ¿no? Y el central identifica muy bien que todavía están replegando los superados, ¿vale? Y tienen una superioridad ahí. Entonces juega ese despeje al medio. Entonces yo eso lo valoraría como un buen despeje en este sentido porque estamos haciendo bueno ese balón. ¿Vale? Luego ya intentan abrir a banda. Y a partir de aquí ya pierden el balón y vuelve otra transición. ¿Vale? Aquí ya tenemos otra transición defensiva. Donde nos pillan en esa banda. Aquí normalmente el comportamiento de este central sería el de salir. Pero claro, si ya está saliendo el central del lado fuerte, ya dejamos esa primera zona descubierta. Yo soy muy partidario de este comportamiento de este central. Vale, perfecto. Está en esta lateralidad, está justo casi pegado a la línea de banda, está en ese carril exterior, lo dejamos ahí y yo me vengo a cubrir esta primera zona, ¿vale? Eso me parece interesante. Luego a partir de aquí, la ubicación en área, ¿vale? No me parece del todo mala. Me parece más un acierto del delantero esconderse detrás del segundo central, que es un concepto que ya habréis visto muchas veces dentro de nuestros vídeos. Pero lo que sí valoraría aquí de este central sería, vale, perfecto, si vamos a hombre, porque normalmente en esas ubicaciones de área, primer central de lado fuerte se coloca en una zona, ¿vale? Para limitar esa trayectoria de centro, para limitar ese espacio que no pueda pasar por ahí el balón. Perfecto. Segundo central, el central alejado, es el que normalmente suele estar a hombre, ¿vale? Aquí ya vemos cómo, una vez que nos gana la espalda, hace este chequeo, hace este escaneo y ya sabe que le está ganando la espalda. Ahora mismo están fuera de proyección de portería, ¿vale? Si tiramos esta línea, yo creo que están desde el palo un poquito más hacia aquí, ¿vale? ¿Con esto qué quiero decir? Que tenemos un poquito de margen. ¿Un poquito de margen para qué? Para pegar unos pasitos atrás. Bien, tenemos un margen ligero de dar unos pasitos atrás, acercarnos un poquito al delantero, en este caso, ¿vale? Al rematador, y así, con esa proximidad, conseguimos poder igual chocar al delantero y que no remate tan cómodamente como remata en una zona, en la Golden Zone, digamos, ¿no? En la tan famosa Golden Zone. Entonces, en esta ubicación, yo creo que la carrera, en vez de ser totalmente en perpendicular hacia la línea de fondo, tendría que haber sido un poquito en diagonal para colocarnos en esa pequeña diagonal con el delantero, estar un poquito más próximos a él y poder evitar, poder molestar, porque evitar al final es muy difícil, ¿vale? Que aunque estemos cubiertos, aunque el delantero esté cubierto, eso no le exime de poder meter un gol o de poder rematar. Le podemos dificultar el remate, pero no va a evitar que pueda marcar un gol aunque esté cubierto. Eso hay que tenerlo claro. Luego ya vemos como aquí en los alejados está en marca individual también. Lo vemos totalmente frontal, con este perfil frontal que para mí es erróneo, ¿vale? En un perfil frontal, al final aquí el delantero, el atacante va a tener la iniciativa de irse hacia un lado o irse hacia el otro, y para cuando gire
el atacante le ha ganado ya el espacio, ¿vale? Es algo también a incidir. Y luego, como he comentado antes, el movimiento del delantero me parece muy interesante. Ya vemos, aquí van a cargar área 2. Uno se empareja con el lateral del lado opuesto y el otro se empareja con el central lejano, ¿vale? Y ya vemos cómo este está fijando totalmente, porque este, al tener, yo creo que tendrán la instrucción dentro del área de ir a hombre. Entonces, este, en vez de estar más atento a la primera prioridad, que puede ser el más próximo, lo que hace es desentenderse totalmente de la jugada y ya vemos cómo su atención está totalmente enfocada en ese segundo atacante. Cuando aquí ya tenemos un repliegue de este jugador que puede ayudarnos a, en cualquier caso, en un caso de emergencia, poder llegar hacia este, ¿vale? Hacia este segundo atacante. Y luego, como he comentado antes, pues el movimiento ya vemos dónde está el espacio, dónde ve el espacio, en esta zona, y aquí ya es donde al final consigue rematar solo. Vamos con el siguiente gol. Aquí ya vemos otra pérdida del Paderborn en salida. Cambian de carril muy fácilmente. Y luego lo que me llama la atención mucho es esto, ¿vale? Aquí en esta banda hay un 2 para 3, ¿vale? Lo tienen totalmente encerrado y están intentando que no vuelva a cambiarse el carril, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo interesante? Es un jugador con un pie dominante derecho, ¿vale? Ya vemos cómo las conducciones las hace con la derecha. Siempre está... Aquí, por ejemplo, con este amago lo que está intentando es meterse otra vez hacia adentro, no le dejan, le cierran el carril central y quieren seguir llevándolo a ese carril exterior, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Le flotan totalmente la pierna izquierda. Aquí la pierna izquierda está totalmente descubierta, ¿vale? Jugadores de primera, segunda división están preparados para golpearla con las dos piernas. Mucho mejor, mucho peor, pero pueden sacarte el balón de esa zona, ¿vale? Que ese es el objetivo aquí, sacar el balón de esa zona. Ya vemos además cómo están cargando área con 4 tíos, ¿vale? Mientras 2 todavía están aquí, en esta corta y en esta precorta, digamos como si fuera una falta lateral. Y aquí ya están emparejando un 3 para 3. En esta zona central y en esta zona alejada. Entonces, si el objetivo realmente es que no salga de esa zona, yo creo que al final aquí, con una superioridad como la que tienen, el 6 no le puede flotar tanto, ¿vale? Porque si el 6 ahora mismo va a robar el balón, no solamente a acompañar e influir, sino si va a robar el balón, si quiere recortar o quiere forzar algo, el 9 ya va a estar aquí también por detrás. Entonces aquí lo que se le pediría al 6 sería que en vez de acompañar, en vez de tapar líneas de pase, sería no flotarle y no dejarle tanto espacio en esa primera zona. Otro detalle más. Aquí, por ejemplo, está este lateral que está afuera, está en la misma línea de balón, está en el mismo eje de balón. Si realmente lo que queremos es que no giren, forzar a que no giren, un trigger para este lateral sería meterse un pelín más hacia adentro y este ya conseguiría sacar hacia afuera y los llevamos a carril exterior y ahí sigue la acción con este 2 contra 3, pero mucho más exterior todavía, ¿vale? Esa es otra opción, forzar o provocar ese comportamiento. Pero aquí ya vemos cómo un jugador de segunda división alemana puede realmente sacar este centro, ¿vale? Eso primero de todo. Luego, ofensivamente hablando, el movimiento del 11 con el 9 me parece muy interesante porque al final hacen ese cambio dentro del área
Y aquí ya descoordinan el movimiento de los centrales y pierden esa fijación de las marcas, ¿vale? Porque ya vemos cómo el 11 se esconde detrás del 9, están afilados, se está escondiendo el uno detrás del otro, y aquí ya vemos cómo se estrechan los centrales, ya que los delanteros están totalmente afilados, y cuando se quiere dar cuenta el 25, que le está marcando que tiene este espacio libre, ya vemos aquí que tiene este espacio libre, aquí ya se da cuenta y no llega a impactar con el delantero tampoco, no le llega ni a molestar, ¿vale? Uno, porque yo creo que nos espera ese centro con la izquierda de ese jugador. Dos, el cambio de marca también hace que se separen y que la proximidad sea mucho mayor. Se separan el uno del otro, consigue ganar ese espacio y en ese espacio consigue rematar de esa forma, que es un muy buen gol del 11, ¿vale? Esa capacidad para levantarse y poder girar así el cuello e impactar sobre el balón como impacta, es un muy buen gol. Pero todo viene precedido a que consigue ganar este espacio para que no le molesten en el remate, ¿vale? Me parece muy importante. Si llega a el 25 a estar más próximo hacia él y poder, aunque sea, desequilibrarle, ese remate no va ahí, ¿vale? Y luego el comportamiento del portero. Este balón, en el viaje de balón, ya vemos en esta primera posición el portero, en el viaje de balón le está girando, el portero se recoloca y en esa recolocación, ¿vale? En esa recolocación le pillan a contrapié, ¿vale? Ya vemos cuando el balón no supera el eje del portero, le está girando, no supera su eje, pero de todas formas le está girando porque se está recolocando, se está metiendo en portería. Y aquí ya, en esa recolocación, le da tiempo al delantero para meterla en ese primer palo, ¿vale? Muy interesante también. Aquí ya vemos realmente cómo se afilan estos dos. Esto es como en un balón parado, ¿no? Cuando nos hacen el trenecito, la mejor forma, entre comillas, de defenderlo para perseguir esas marcas, para hacer esa persecución, es colocarnos nosotros en una línea. ¿Para qué? Para perseguir las marcas, para tener claro hacia dónde, qué trayectorias van a utilizar. Pero ya vemos cómo aquí achicamos tarde y no llegamos a impactar con el delantero para poder desequilibrar. Vamos con otro gol. Aquí es otra transición. En la liga alemana están a la orden del día. Primero de todo, lo que me gusta es esta conducción del 14, porque lo que hace es que a pesar de tener, como lo vemos aquí, a pesar de tener este carril izquierdo, este carril interior izquierdo habilitado, ¿vale? Hay dos tíos persiguiendo. Entonces, la primera conducción del 14 sería desde el carril interior. Y aquí lo que hace es, con ese pequeño control hacia adentro, lo que hace es no cerrarse carriles, ¿vale? Que me parece muy importante en cuanto a mediocentros, mediopuntas, no cerrarse carriles. En esas conducciones en contragolpe, puedes iniciar esa conducción un poquito hacia afuera para poder atraer, para poder que el repliegue también sea enfocado a la conducción y luego ya meternos hacia adentro. Con eso ya es lo que comento. No nos cerramos carriles. Cambiamos de banda. Aquí la decisión después de no cerrarnos carriles es cambiar de banda, ¿vale? Aunque con este toque hacia adentro nos podría entrar este pase pasante también, de todas formas. Cambiamos de banda, que el pase no es del todo bueno. Para que defina el delantero. Al final esto es un tiro, no es un 1 contra 1. El portero ya lo vemos como
se está reubicando en este tiempo de balón, se está moviendo todavía, consigue llegar a ese primer palo, pero está fuera de proyección de portería el portero, ¿vale? Aquí ya vemos como el tópico de no te pueden meter el balón por el primer palo causa efectos, yo diría que negativos, ¿vale? Porque libera mucho esa segunda zona, esa zona alejada de la portería, ¿vale? Por otro lado, me gustaría también... Es minuto 87, van 1-1 y lo que no me gusta en el aspecto defensivo es que este central esté totalmente rompiendo la línea, ¿vale? Es algo muy llamativo donde los centrales muchas veces por miedo a que puedan ser más lentos, por ejemplo, que los atacantes, su red de seguridad sea estar 4 pasos más atrás y romper la línea del fuera de juego totalmente, ¿vale? Esto es algo también a destacar. Si este central llega a estar aquí, ese pase podría no entrar, ¿vale? Ya primero de todo hubiéramos evitado ese primer pase y no hubiéramos llegado a esa situación de que el compañero se resbala, que puede pasar. El compañero también erra, evidentemente, en ese gesto técnico, porque creo que es su pierna no dominante, y se tira al suelo, que eso es un error. Erra en el gesto técnico, perfecto. Pero este tío, si llega a estar aquí, influiría sobre la decisión del 14 y el balón no hubiera ido ahí. Y si hubiera ido, la habría parado, ¿vale? Habría tapado ese pase. Vamos con el siguiente. Aquí ya vamos al Düsseldorf Nuremberg. Aquí no se ve, pero bueno, parece ser que es un robo o una salida de balón, ¿vale? Del Nuremberg. Aquí primero de todo se vence muy fácilmente. No sé si es el lateral, yo creo que es el lateral, ¿vale? Porque este es el central que está saliendo con marca. Yo creo que es el lateral. Primero de todo, yo creo que se vence muy fácilmente ese lateral hacia la derecha, ¿vale? En vez de estar cubriendo este carril más interior, se vence muy a la derecha, supera eje de balón y libera esta zona. Segundo, aquí ya vemos esta pared intencionada o no intencionadamente, pero lo que me llama la atención es que la pared no sea por fuera, ¿vale? Normalmente tenemos la costumbre de que las paredes sean este toque y me voy por fuera. Aquí hace esta recogida, ¿no? Hace este remolque. Remolca sobre el delantero para ponerse de cara. Es un concepto muy interesante. ¿Cuándo sí, cuándo no? Yo creo que cuando hay poco espacio, aquí en este sentido hay mucho espacio, ¿no? Pero para crear como un patrón, cuando hay poco espacio entre líneas, este remolque se puede dar más. Cuando hay mucho espacio, en cambio, se puede girar y puede seguir corriendo la banda, pero yo creo que es mucho más peligroso este recibir de cara por dentro, ¿vale? Además, siendo un extremo, los extremos normalmente son más habilidosos y yo creo que el jugador desequilibrante debe estar por dentro para desequilibrar esas zonas centrales que es donde realmente hacemos daño. Aquí ya vemos luego la conducción en diagonal, sin cerrarse carriles. Importante. El rol del defensor, en un principio, yo creo que lo está haciendo bien, ¿vale? Porque está replegando, perfilado, fuera de eje de balón, por fuera de eje de balón, ¿vale? Para que fuerce ese pase hacia afuera.
Pero luego aquí ya vemos cómo se gira de repente. ¿Vale? Aquí ya vemos cómo para de correr. Y aquí ya se gira de repente. ¿No te parece? Aquí ya, de hecho, yo creo que el ritmo, porque hay que tener en cuenta el ritmo y el espacio que dejas, ¿no? Al final el tiempo y el espacio es lo más importante. Yo creo que aquí el ritmo del delantero, hoy del defensa, perdona, ha reculado demasiado rápido. Si no reculas demasiado rápido y si te colocas un pelín más hacia atrás, ¿vale? Si no inicias la carrera antes y llevas un ritmo un poquito más pausado que el del delantero, lo que va a ocurrir es que el delantero va a estar a más ritmo que tú, va a llegar hacia donde ti y va a tener que soltar el balón antes. Aquí lo que estamos haciendo es ganar tiempo, pero el delantero también está ganando tiempo, a su vez. ¿Qué es lo que más nos conviene? ¿Vale? ¿Qué es lo que más nos conviene en este sentido? Aquí yo creo que lo que nos conviene más es forzar un pase hacia afuera, sin ir, sin saltar evidentemente, pero eso lo condicionamos o lo provocamos desde nuestro ritmo, frenar un poquito más nuestro ritmo, no haber iniciado aquí, por ejemplo, no haber iniciado tan pronto esta carrera e ir tan rápido, sino que vamos a llevar un ritmo un poquito más pausado que el atacante para que en ese ritmo nos encontremos, porque el atacante al ir más rápido y tú al ir más lento, te vas a encontrar en algún momento y el atacante va a tener que verse provocado, va a tener que tomar una decisión mucho antes. Y si tomamos la decisión antes, tenemos más espacio para corregir, más espacio para llegar y este tío va a tener más tiempo también para llegar. ¿Vale? Aquí ya hemos llegado a zonas un poquito más críticas y evidentemente nos paramos aquí, que es un error totalmente grosero, ¿vale? Aquí lo que tendríamos que haber hecho, seguir corriendo hacia atrás, ya que estamos aquí, seguir corriendo hacia atrás, no pararnos, porque todavía no hemos llegado a la mítica referencia que suele ser la línea del área y nos consiguen marcar el gol, ¿vale? No conseguimos temporizar lo suficiente para que este llegue. Y luego ya en cuanto a la definición, me parece muy buena porque el portero al ver ese pase un poquito pasado, ¿no? Ya se está reubicando, está achicando un poco y ya vemos dónde tiene las manos, las tiene hacia abajo, tren inferior bajo, manos hacia abajo, sinónimo de pegar alto, ¿vale? Y ya vemos cómo intenta subir las manos, pero ya no le da tiempo. Aquí se ve bien como el 2 ya empieza su carrera mucho antes y se contagia de la aceleración del delantero para ganar mucho más ese espacio, ¿vale? Vamos con otro. Vale. Aquí primero de todo ya vemos como el 6 se mete entre centrales. El equipo contrario está en un bloque 4-4-2. Con este extremo preparado para saltar a impar. Este está intentando, bueno, me refiero, está fijado por este que está en amplitud, que sería el lateral. Ya vemos el extremo cómo se mete por dentro para jugar este hipotético 2 para 1 en caso de salto de extremo a impar. Ya vemos primero de todo cómo es un pase fácil hacia banda. Es una basculación fácil, entre comillas. Aquí se convierte un poquito más ya. El 25 viene a tapar esta zona. ¿Vale? Primero de todo, la organización
no me parece mala. Lo único que sí corregiría aquí sería el 20. Hay que cortar carrera, ¿vale? No nos puede estar superando sin molestar. Ya vemos cómo estas internadas las tiene que absorber el defensa, pero tiene que absorberlas después de haber salido de una frenada de carrera, de alguna molestia previa del mediocentro, ¿vale? Porque ya vemos como aquí no tiene ninguna amenaza. Están superando su línea y ahí no tienen ninguna amenaza, ¿vale? Ya vemos como el 8 busca ese intervalo entre centrales. Lo que sí puntualizaría aquí sería esta sobrebasculación de los centrales, ¿vale? Aquí ya estamos yendo totalmente al hombre. Yo lo que haría sí sería estrecharme un poquito más, porque estamos perdiendo referencia de portería. Estrecharme un poquito más de los centrales y que de este intervalo se ocupe el 6. Porque aquí ya vemos que no hay ningún peligro, no hay ninguna amenaza. Están buscando ese juego directo, porque ya lo vemos todos amenazando última línea en cuanto a ubicaciones. Y lo que consiguen es liberar al 22 para que se empareje con el lateral izquierdo, que normalmente, sin saber las características de ese lateral izquierdo, no tienen ese poderío aéreo, ¿vale? Como lo puede tener un central. Entonces, sacando a los centrales un poquito de proyección de portería, consiguen que el juego aéreo se dé con el lateral. A su vez, el comportamiento del extremo opuesto, al verse arrastrado el lateral, está muy lejos. Esta peinada la puede ganar y puede caer aquí en el 19, y el 23 todavía no ha arrancado, ¿vale? Las activaciones de los opuestos, de los extremos, antes de que salga el balón, ya tenemos que estar activados, ¿vale? Y luego otro error en la atención hacia el balón. Siempre es lo que más nos llama la atención, el balón. Perfecto, si estás yendo a la marca, tendremos que perseguir la marca, ¿vale? No podemos dejar nuestra marca libre con ese espacio dentro del área, ¿vale? Una vez que iniciamos esa persecución con la marca, tenemos que seguirla. Y luego ya podría haber metido el 19, que hubiera sido error de una activación previa que no ha hecho el 23. Tenemos que ser una línea cuando inicia la jugada y tenemos que ser una línea cuando termina la jugada, ¿vale? Y aquí ya vemos cómo las líneas no se respetan. Inicia esta línea de 4 defensiva y mira cómo acaba. No hay una línea, ¿vale? El penalti nos lo saltamos. Vale. Aquí hay una presión alta. No consiguen mantener el balón. El equipo poseedor. Y aquí otra vez nos pilla al jugador de banda de antes saliendo cuando ya hemos perdido el balón. Una vez que perdemos el balón, meter el culo hacia adentro y no nos puede pillar saliendo. Eso una. Luego ya vemos, con más espacio, esta pared, en vez de hacer un remolque, ¿vale? En vez de apareciendo a la cara, al tener más espacio, podemos hacerlo por fuera, ¿vale? Aquí ya vemos una pequeña diferenciación de paredes. En esta pared vertical. Ya vemos cómo aparece el atacante de última línea y esta pared vertical ya nos entra desde fuera. Luego, a su vez, el que ha despejado el balón, si nos fijamos, tiene todavía una amenaza por delante que lo está habilitando. Entiendo, el minuto 82, pero el que ha despejado el balón ha perdido totalmente la noción de dónde está. Está rompiendo el fuera de juego, está habilitando al que le estaba presionando.
Y gracias a eso, porque todavía está aquí, permiten que mientras el balón viaje, el extremo que se ha ido a presionar tenga esta libertad para poder entrar en área. ¿Vale? Luego, en cuanto a comportamientos individuales, este central, si vas a salir, ya vemos cómo luego se queda en media salida. ¿Vale? Es como el portero, muchas veces que se quedan en medias salidas. Aquí ya en media salida me están matando. Estoy dejando que juegue cómodo y estoy liberando este espacio a la espalda mientras el lateral se ha dormido. ¿Vale? Aquí mucho más contundentes. Oye, si no salgo, le voy a dejar girar. Estoy protegiendo esto. ¿Vale? Si salgo, tengo que salir, pero mucho más contundente. Luego ya el otro central intenta hacer la cobertura, ser contundente y quiere abarcar más espacio del que le pertenece. ¿Vale? Quiere abarcar mucho más espacio del que le pertenece y quiere ir en ese estado de emergencia. Aquí el ritmo del central es bueno, pero lo que no podemos ir es como unos locos. Porque si no nos puede pasar esto, ¿vale? Nos pueden recortar, que es el objetivo del 10 y es lo que consigue. ¿Vale? Aquí en esta defensa de tiro, porque ya vamos a una defensa de tiro, tenemos que intentar, si venimos desde dentro, tenemos que intentar llegar a esta zona. ¿Vale? Para intentar tapar el tiro ahí. Lo que no tenemos que hacer es ir como locos, intentar abarcar más de lo que nos pertenece y ahí ya le damos al delantero esa ventaja. ¿Vale? Vamos con el siguiente. Me gusta mucho este gol por estas relaciones dentro, sobre todo. Una vez superada su línea de presión de dos delanteros, ¿vale? Ya están todos en campo contrario. Y aquí ya vemos estas relaciones, ¿vale? Primero, jugar sobrepresionado, ¿vale? Este es un concepto que muchos tenemos miedo a poder permitir a nuestros... al que está en una línea inferior jugar con este de la línea superior y que esté presionado. Muchos de nosotros tenemos miedo a eso y yo creo que es una gran ventaja porque ya vemos cómo provocamos saltos y es un pase que ya vemos, a ver si lo consigo parar, que va a su izquierda. Este es un aspecto micro bastante bueno, es un detalle bastante curioso porque ya vemos cómo no se la pasa a la derecha, que es desde donde viene la presión, es desde donde viene su trayectoria de presión, desde un lado ciego. Se la pasa a la zurda para estar constantemente, para que tengan constantemente lejos el balón la presión. ¿Vale? Aquí no permitimos a la presión en ningún momento que nos vaya a robar ese balón, porque estamos jugando alejados a esas trayectorias. Uno, en el pase. Dos, en jugar a pierna alejada de la presión, que aunque nos presione ya vemos cómo intenta meter el pie, pero al jugar nosotros con la izquierda liberamos esa presión y a su vez consigue atraer un salto. ¿Vale? Ya consigue atraer un salto. Otro de los conceptos interesantes aquí que me gusta tanto es, oye, disfruta de la ventaja que has creado, ¿vale? No abras a banda directamente este balón, porque ya una vez que abres a banda, ya estás perdiendo esa ventaja que has creado en el medio, en ese pasillo central, ¿vale? Has creado una ventaja en el pasillo central, que es muy difícil. Perfecto, aprovechala, sigue aprovechándola. Y aquí ya vemos cómo, con este control un poquito hacia afuera, impide y alarga mucho la trayectoria de presión, hace que el ángulo sea más amplio, no pueda llegar y tengamos este pasillo central libre para el siguiente, ¿vale?
Luego ya, una vez recibido aquí, un jugador zurdo, otra vez afilado, amenazando, última línea. Y ya vemos cómo los movimientos de los delanteros no son nada complementarios. Aquí, ¿qué podría haber hecho este primer delantero? Ante un balón descubierto, es un tío zurdo. Aquí el primer delantero, primero de todo, puede romper este intervalo. ¿Para qué romper este intervalo? Perfecto, no puede, igual no es un receptor inmediato, pero puede ser un receptor mediato, puede ser en la siguiente jugada. ¿Por qué? Una vez amenazado este intervalo, si además, en vez de amenazarlo desde aquí, más próximo a este central, o a este defensor, que no sé qué es, será un central, si es desde aquí, vas a atraer mucho más la atención de este, y si atraes la atención de este, liberas totalmente su espalda, que es el pase clave aquí, siendo zurdo además, nos entra muy bien. Otra opción puede ser la de amenazar esta zona, ¿vale? Jugar a amenazas, jugar a rupturas a impar, ¿vale? Esto lo hace mucho el Racing, por ejemplo, esas rupturas a impar, pero con unas trayectorias mucho más lejanas. Desde aquí, pum, cogen y rompen a impar para que no se lo espere, ¿vale? Pero yo creo que la más efectiva en esta relación de dos movimientos compensatorios sería que el primer delantero llame la atención de este central para ampliar todavía un poquito más este espacio a su espalda. Y así ya entra mucho mejor el pase, ¿vale? Aquí cogemos y venimos cerquita de este central para llamar todavía más su atención. Aquí se amontonan los dos, perdemos esa ventaja. Perfecto. Hay un control hacia atrás. Ya vemos cómo una vez el balón que va hacia adelante, la costumbre de los centrales es achicar, ¿no? Estar más cerca de portería, defender esa profundidad, dejando esa zona 2, ¿vale? Un poquito más libre, con esos pases atrás. Aquí hay una buena defensa de tiro, ¿vale? Estamos tapando esta zona y el portero está compensando y está tapando esta zona. Están muy equilibrados en ese sentido. Y luego ya tenemos ante esos estados de emergencia, tenemos que intentar actuar con mucha más cabeza. Aquí estamos bien colocados, siendo este defensor, porque estamos tapando el tiro a palo alejado. El portero va girando, ya vemos cómo va recolocándose. Mientras el balón llega, mientras el balón viaja, va recolocándose. Está estable, pero aquí ya vemos cómo esta actuación, este comportamiento, es el que provoca que luego puedan jugarse ese contrapié. ¿Vale? El portero ya vemos cómo el paso este, justo aquí donde he parado, es el que le mata, porque ya no se fía de que sus compañeros puedan defender esa zona. Y les pilla el contrapié y marcan el gol. Aquí ya nos vamos al... Esto que tenemos por aquí... No sé qué partido es este. El Hertha... ¿Contra quién tenía el Hertha? Contra el Münster. Aquí ya vemos este córner. Tenemos dos marcas. Aquí zonal. En este primer palo. Aquí ya tenemos otra marca. Este va zonal. Luego ya vamos aquí con tres marcas individuales y 1-1 rechace. Portero más basculado hacia esa primera zona porque ve un peligro de peinada real aquí, ¿vale? Eso también es interesante. Luego ya vemos ese arrastre para quitarse a 3 personas, 4 personas de ese primer palo. Y lo que me llama la atención es la mala defensa
por aquí, ¿vale? En ese duelo. Se deja vencer muy fácilmente. ¿Por qué? Porque inicia desde esta compostura con pies en paralelo. Y eso lo que hace es lo que he comentado antes. Tú si estás con los pies en paralelo, el atacante decide irse hacia un lado o hacia el otro y tú partes con desventaja porque te tienes que girar todo el tronco. No estás agarrando, no estás utilizando ningún tipo de agarre. Agarras ya cuando te estás girando y cuando ya te ha ganado la posición. Y se deshace de ti muy fácilmente. ¿Vale? Aquí tenemos que estar mucho más activos. Tenemos que intentar estar en una pequeña diagonal para defender. Ya para poder partir con los pies en diagonal para poder girar o no. Sin perder proyección de hombre, de marca. Y luego ya vemos cómo nos gana muy fácilmente. Si nos fijamos, en este agarre empiezan agarrándose bastante alto, ¿vale? Y el delantero, para zafarse de ese pequeño agarre, lo que hace es, ¡pum!, bajar las manos, ¿vale? Eso es una estrategia que, si os fijáis en Lenormand, por ejemplo, lo hace mucho. En fase ofensiva, en fase defensiva está defendiendo, utiliza mucho los agarres, pero en fase ofensiva, para zafarse de ellos, los utilizan mucho, ese tipo de estrategias, ¿vale? Aquí se ve mejor. Ya vemos cómo el punto de atracción está en ese primer palo, por eso el portero también se coloca un pelín más basculado hacia ese primer palo, esperando una posible peinada. Y aquí, al intentar intuir eso, al intentar dar esos pasitos hacia adelante, ya desprotegemos esa segunda zona y yo creo que iba hasta gol olímpico y todo. Vamos con el siguiente. Vamos a ver otro gol del Hertha. Vale, aquí lo que me llama la atención es una jugada donde solo hay un centrador contra 4 personas que le están rodeando, ¿vale? No puede sacar mucho rédito de la jugada. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué estrategia busca? Entre piernas, ¿vale? Entre piernas o a que salga el balón rechazado. Cuando no tenemos oportunidad, ya cuando estamos en zona, en carril exterior, y no tenemos oportunidad de driblar o conducir más porque vemos que vamos a perder el balón, es sacar un centro, ya sea o fuerte a esta zona para que igual se puedan meter ellos en propia, ya sea hacia esta segunda zona, que no hay nadie ocupándola, que yo, siendo el extremo opuesto, utilizaría este movimiento para poder ocupar esta zona. Y el entrepiernas, ¿vale? El entrepiernas también me parece interesante porque ya vemos cómo suele surgir efecto. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que cuando sacas un centro, cuando la gente se espera que no vayas a sacar un centro y lo sacas, ¿vale? La obligación del extremo es eso, o sea, forzar que haya un caos dentro del área. Al final, dentro del área, cuando hay un pequeño rebote, cuando puede surgir, puede crearse cualquier tipo de situación caótica, y ahí estamos aumentando la incertidumbre, ¿vale? Estamos aumentando la incertidumbre y ya conseguimos que pasen cosas, ¿vale? Lo importante aquí es que pasen cosas dentro del área. La tenemos bien cargada además porque tenemos un 2 para 2 y tenemos un miembro nuestro totalmente solo. Entonces, que pasen cosas dentro del área. Y esto es lo que fuerza el extremo al sacar un centro con mucha oposición, ¿vale? Es importante, yo creo, ese concepto de que pasen cosas dentro del área. Aquí ya vemos cómo supera eje de portero, ese centro supera eje de portero y
portero mientras va girando, aunque no es que gire mucho, no es que bascule mucho, va girando, pero eso ya hace que le pueda pillar el contrapié, ¿vale? Supera eje de portero, lo giramos y le pillamos ese contrapié, ¿vale? Cuando supera ese eje de portero, esa estrategia de definición de pillarle el contrapié es bastante buena. Y sobre todo me gusta mucho también el concepto de rematar con la pierna cercana, ¿vale? Que aunque no seas zurdo, en este caso no sé si es zurdo o diestro, pero atacarlo con esa pierna cercana para no darle tanto tiempo al portero después a poder recolocarse. Vale, vamos con este gol. Aquí ya vemos los comportamientos primero más micro del central, del Hertha, que lo que tiene es un comportamiento como si fuera una línea de 5, de ir a absorber esos descensos, ¿vale? Ya lo hemos visto aquí, cómo absorbe esos descensos del delantero y persigue individualmente. Ya vemos cómo este también tiene ese comportamiento, tiene comportamiento como si fueran centrales las alas de las defensas de 5. Luego ya vemos cómo aquí el comportamiento es diferente. Si tienes ese comportamiento preestablecido dentro del equipo, sigue ese comportamiento, ¿vale? Ya vemos cómo lo dejan girar solamente ahí en cuadrado. Tiene toda la comodidad del mundo. Por otro lado, aquí tenemos a este 23 que le están haciendo este 2 contra 1 al lateral. Tiene que estar mucho más cercano, tapando líneas de pase del 17. Se desconecta totalmente. Y este es un concepto muy de fútbol sala, que es el tema de las pantallas. El número 5, si nos fijamos en el número 5, ¿qué es lo que hace? Tras esta conducción diagonal, bueno, diagonal, más en horizontal, lo que hace es forzar mucho esas salidas de esas últimas líneas, ¿vale? Forzamos, atraemos, provocamos mucho esas salidas de últimas líneas. ¿Qué hace el número 5? El número 5 hace una ruptura, pero es que no es una ruptura, ya vemos como el ritmo no es de ruptura, sino que es más de distracción. Estas pantallas durante el juego me parecen muy interesantes y se ven mucho en el fútbol sala. Por ejemplo, Miguel Rodrigo es algo que comenta mucho, ¿vale? Ya vemos cómo utiliza esta pantalla. El 37 pierde totalmente su marca porque de hecho es la que era suya. Si seguimos con el plan preestablecido que tenían antes. Y ya vemos cómo la definición es muy buena. Pero me quedaría yo aquí con ese aspecto micro de las pantallas. Ganas tiempo, ganas espacio para que tu compañero pueda rematar mucho mejor. Es algo que igual lo hacen inconscientemente, pero se puede crear esa conciencia ahí en cuanto al tema de pantallas. Pasas por delante de su visión y consigues ganar tiempo para tu compañero. Bueno, pues esto es todo. Este es el episodio 4 de goles y seguiremos la semana que viene con más. Un saludo.